que ahorita vamos a entrar con el tema principal, que son las elecciones en Alemania este próximo domingo. Y además de eso vamos a aprovechar para hacer un repaso sobre la carrera de Angela Merkel, ¿verdad? Que durante los pasados 16 años ha sido la canciller alemana. Un ícono completo. Exactamente, y no solo se ha tomado sus atribuciones en Alemania, sino que en el resto del mundo, principalmente en la Unión Ujú, Europea. Y a mí me llama mucho la atención que muchos medios la han catalogado como o relacionado con crisis, ujú. como la canciller de las crisis. Pero que de forma positiva. Sí, eso es algo que le podemos consultar ahorita a nuestro invitado, cuál será Bueno, su valoración. no en vano ante estas evaluaciones o valoraciones que se han hecho a nivel mundial. Leíamos ahora, Luis, que 9 de 15 ediciones de Forbes la catalogan como la mujer más poderosa del Poderosa del mundo. mundo. 16 años casi de ser canciller de Alemania, de 15 ediciones de Forbes, 9, o sea, 9 años, creo que no ha hecho las cosas nada Sí. mal. Y su capacidad intelectual es impresionante. Es una mujer, una física. eh, Física cuántica, doctora en física cuántica. Creo que ha sabido resolver los asuntos de Europa principalmente y de Alemania, obviamente, bastante bien, porque todos la quieren, o la O mayoría. al menos reconocen eso que usted dice en cuanto a sus habilidades. Sí. Entonces, bueno, eso si queremos repasar los dos temas, las elecciones de Alemania y el paso de Angela Merkel, Uh-huh. que creo que podemos darle la bienvenida a nuestro invitado. David Cárdenas, quien es analista internacional, se encuentra en Colombia y hoy vamos a poner en perspectiva este proceso electoral que se va a desarrollar el domingo, las elecciones legislativas. David, buenas tardes, bienvenido a Conexión Mundial en Costa Rica. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Una era de Angela Merkel que se acaba, un proceso electoral que ha tenido muchos altibajos y no solamente la era de Angela Merkel se acaba, sino que existe una gran posibilidad de que su partido incluso no sea quien llegue a gobernar eh, principalmente en Alemania a partir de este proceso electoral. Sí, en efecto es el cierre de una época para Alemania. Es cierto que desde que Angela empezó a gobernar, desde que Angela Merkel empezó a gobernar en el 2005, se evidenciaron grandes transformaciones en la política internacional, por un lado, de Alemania, y por otro lado, en todo lo que implicó la construcción de una nueva sociedad alemana. Eso es algo que eventualmente abordaremos, que tiene que ver con las discusiones frente a inmigración, frente a refugiados, frente a la Unión Europea. Pero, en efecto, este es el momento de un cierre de un ciclo profundamente transformador para Alemania en un primer momento, pero que también se ha destacado por algo que me parecía muy interesante que ustedes abordaban, y tenía que ver con cómo la gente la recuerda y cómo se le recuerda en el panorama internacional. Yo creo que allí es importante tener en cuenta que mientras que ella sobrevivió a una serie de crisis que ustedes también comentaron, se especializó muy bien en el manejo de la política nacional alemana. Eso le permitió hacer unas alianzas que nunca antes se habían hecho, le permitió tener un control del sistema electoral y político que garantizó la estabilidad de su gobierno y adicionalmente contó con la particularidad de que le permitió aplazar muchas de las discusiones que estaban pendientes por resolver. Y creo que ahí está el centro de la discusión que más tarde abordaremos. Angela Merkel es recordada como una gran dirigente que sale con un nivel de aprobación bastante alto para el promedio, es decir, su aprobación en este momento ronda el 66%, que es algo tremendo para cualquier liderazgo político que ha durado más de una década en el poder, pero se ha especializado tanto en aplazar temas que no hay claridad frente a qué es lo que va a ocurrir una vez ella salga del poder y quién va a retomar sus banderas y cómo lo hará. La preocupación allí va a tener que ver con cómo abordar los debates que durante tanto tiempo se aplazaron y están represados esperando en algún momento poder salir a flote. Y eso es algo que tendremos que pues, revisar en algún momento. Resulta interesante, antes de avanzar con el tema político del futuro de Alemania, sí resulta muy interesante algo que me trae a la mente con sus comentarios y es, bueno, el tema de la aceptación. Pareciera que una persona con esos niveles de aceptación
quisiera mantenerse en el poder, pero la astucia de Ángela es tan brillante que incluso ella sabe reconocer que este es el momento de salir por enfrente y sabe que no tendrá mucho más tiempo para poder seguir con esta aceptación y que más bien puede empezar a decaer, y no son esas sus intenciones. Es tan ecuánime, es tan sensata que incluso tiene la capacidad de reconocer esto y decir, yo ya no voy más allá. Claro, eso es algo interesantísimo de la forma en la que ella ha conformado sus liderazgos y ha fortalecido su liderazgo. Sin embargo, eso también revela otro asunto que es interesante, y es a quién preparó para sucederla. Y es que allí es donde está la cuestión que eventualmente tendremos que hablar. Mientras que ella como persona tiene una gran relevancia como política y es reconocida y aprobada en muchos de los escenarios de la política nacional e internacional para los alemanes, sus sucesores no lo son tanto. Y las personas a las que formó para ocupar esos cargos, al final, en un caso en particular, no lograron ni siquiera llegar a este momento de las elecciones. Y eso es algo supremamente interesante. El hecho de que su sucesora, la que ella formó, no logró soportar los 2 años de rigor para poder presentarse como una candidata viable que la sucediera. Y eso es algo que también va a generar muchas disputas, porque ahora su propio partido, como ustedes lo planteaban, pues está también en una disputa dura por cuál va a ser el futuro del país y si ellos van a tener cabida en ese futuro del país. Bueno, el futuro del país y además el futuro del partido también. Correcto. Es cierto que ahorita el partido al que pertenecía Angela Merkel, la Unión Socialdemócrata, digámoslo así, o democratista, perdón, la Unión Demócrata Cristiana, está en un momento de inflexión muy, muy difícil, y que tiene que ver con el hecho de que hoy en día no hay liderazgos suficientemente fuertes que le permitan garantizar a este partido mantenerse en el poder. Eso va a tener que ver también con un problema interno de la democracia interna del partido, que terminó ubicando como sucesor a un candidato que no tiene las cualidades para presentarse a las elecciones, y que además de eso sufrió una serie de golpes de opinión pública en los últimos meses que bajaron totalmente las expectativas que se tenían de él. Estamos hablando del caso del actual candidato por parte de la Unión Demócrata Cristiana, que hoy en día pues tiene graves dificultades a la hora de hacerse elegir y de garantizar que su partido tenga mayorías. Esta persona se llama Armin Laschet y es uno de los principales liderazgos regionales de la Unión Demócrata Cristiana. Él, siendo presidente de una de las entidades subnacionales en las que se divide Alemania, con una experiencia tremenda en cargos de gobierno, no logró garantizar un apoyo de parte, primero, de los medios de comunicación, segundo, de las grandes empresas, y tercero, de la población, que le permitiera verse como un candidato viable. Por eso hoy se encuentra en una disputa tremenda con su contrincante principal, que es Olaf Scholz, el candidato del Partido Socialdemócrata, que a su mismo tiempo es vicecanciller por un lado, y adicionalmente es el ministro de Finanzas de Angela Merkel, porque dentro de lo que planteábamos también, Angela logró montar también su esquema de ministros, que logró recoger a los liderazgos de los dos principales partidos dentro de una gran coalición que le permitió gobernar durante los últimos años. Eso que mencionas, para aprovechar, es un tema muy importante, porque el partido ganador de las elecciones tiene derecho, o se le otorga el derecho de elegir al canciller, pero ese canciller tiene que formar su gobierno con a punta para decirlo de una manera, de coaliciones. Correcto. En Alemania ya hace bastante tiempo quedó claro que es muy poco probable que un partido cuente con las mayorías absolutas para alzarse él solo con el gobierno. Eso está, digamos, establecido en la política alemana desde un primer momento, desde la reunificación. El asunto aquí es que todos los partidos están dispuestos a negociar. Y ya que ahora Angela Merkel se va, todas las alianzas que ella había formado empiezan a desbaratarse. Allí es donde entran entonces los nuevos actores a jugar. Y estos nuevos actores tienen que empezar apenas a construir una nueva red de alianzas que permita garantizarles estabilidad en su gobierno. Para el caso particular de lo que es la elección que veremos el domingo, está claro que en este momento, si bien hay un casi que empate técnico,
hay una leve ventaja de parte del candidato socialdemócrata, de Olaf Scholz. ¿Por qué? Porque a pesar de que viene de un partido diferente al de Angela Merkel, el partido principal por fuera de la Unión Demócrata Cristiana, ha sido el candidato que ha logrado recoger la concepción de que él es el sucesor de Merkel, de que él sí ha logrado recoger las políticas que defendería en un momento Angela Merkel. El contenido de esas políticas puede ser debatible y discutible, pero lo cierto es que para este momento la gente tiene un poco más de estabilidad y confianza si se le promete conocer pues, lo que ya ha visto, antes que arriesgarse a apostarle algo nuevo. Y en ese sentido, Olaf Scholz ha logrado recoger tras de sí las banderas de algunas de las principales políticas de Angela Merkel, aun cuando no pertenece a su partido. Ahorita lo que veremos es qué va a ocurrir con las coaliciones. Hay varias opciones que se abren. La principal, la más viable, es que los socialdemócratas lleguen a ser la mayoría, en el primer momento el partido más votado, y logren formar gobierno con los verdes, otro partido de centro izquierda con tendencia ecologista, y con los liberales, que aun cuando no preferirían negociar con los socialdemócratas, están dispuestos a hacerlo. Otras opciones se abren, pero lo cierto es que para este momento es muy poco viable que los dos grandes partidos se vuelvan a unificar en una alianza como ocurrió con la época de Merkel. Eso ya no se ve tan claro y no es tan viable que vuelva a ocurrir en el futuro cercano. Lo que sí veremos son más actores entrando a la arena del gobierno y veremos también una oposición mucho más amplia y mucho más dedicada a hacer control político sobre el gobierno, porque va a haber mucha gente que no va a ser representada en el gobierno que se vaya a formar. David, precisamente eso iba a consultar. ¿Por qué es poco viable? Deja la salida de Angela Merkel incluso una grieta, por decirlo de alguna manera, entre este bipartidismo que de alguna forma le ha funcionado a Angela Merkel. Lo vemos ahora, como usted lo decía, con el vicecanciller, y hasta podría interpretarse, como usted lo menciona, que yo le iba a mencionar también algo similar, de que hay una cierta sucesión de poder más bien con la oposición que con su mismo miembro de partido. ¿Qué cambia en el partido democristiano que no permite estas coaliciones, que además usted ya lo deja bien claro, ¿verdad? Es un país que requiere de que existan las coaliciones para poder gobernar, y más en cuanto al debilitamiento que han tenido este bipartidismo, que ya se dice no alcanzará ni siquiera el 50% de los votos, ni tampoco de los escaños del Congreso. Yo creo que en principio cambian dos cosas, pero no son solo cosas que cambian al interior de los partidos. Son dinámicas de la vida internacional que hacen que los dos partidos no puedan coexistir juntos en un mismo espacio de gobierno. Y esos dos elementos son, por un lado, la crisis derivada del cambio climático, y por otro lado, una discusión en carácter y en tipo económico, una discusión frente a qué tan viable es seguir gastando dinero del Estado o seguir endeudando al Estado. Y entonces voy a abordar rápidamente cada una de las dos. En este momento, Angela Merkel sabe que no puede mantener una coalición entre los dos partidos más grandes de Alemania, entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas, porque existen diferentes versiones de cómo abordar el problema del cambio climático, por un lado. Entonces, mientras que los socialdemócratas han insistido en la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los protocolos establecidos en París y de los acuerdos que se han venido jugando para hacerlo antes del 2035, los demócratas cristianos creen que solo hasta pasado el 2035 habrá posibilidades de alcanzar una neutralidad climática o un asunto de suma de carbono cero. Esto es difícil de vendérselo a un país que ya hoy en día ve las consecuencias del cambio climático. Y por otro lado, la crisis de los emigrantes y la crisis generada por la salida de Afganistán ha demostrado también que el Estado necesita empezar a gastar más dinero. Los demócratas cristianos, muy apegados a una concepción neoliberal de la economía, insisten en que no se debe gastar más dinero y en que hay que reducir el gasto público. Por lo contrario, los socialdemócratas lo que plantean es que hay que aumentar un poco el gasto público, hay que aumentar impuestos y hay que volver a equilibrar la balanza fiscal. Estos dos elementos hacen que sea imposible pensarse en el corto plazo una gran coalición,
porque si en algún momento los dos partidos se sentaran a negociar, verían que uno de los dos va a tener que bajarse de una serie de concesiones tremendamente grandes y eso le va a costar por su electorado. Pero adicionalmente hay otra cosa, y es que hoy en día el tablero político en Alemania está tan repartido que no hay posibilidad de que solo dos partidos logren hacer gobierno. Mínimo se requerirán tres. Y en ese caso, pues es necesario tener siempre en cuenta que habrá que negociar con otros dos actores siempre. Y esos dos actores pueden querer cosas totalmente diferentes. Ahí entra otra vez el ajedrez político y la concesión de lo mínimo que se pueda dar para garantizar que el plan de gobierno de quien gane no sea tan transformado frente a lo que va a quedar como la realidad. Precisamente porque esos otros actores son liberales, verde, Partido Ecologista, la izquierda, y uno que quería consultarte principalmente por lo que hemos visto en los últimos años, un partido que tomó mucha fuerza con la crisis de los migrantes en Europa, y del cual Angela Merkel también tuvo un papel muy muy importante, la ultraderecha alemana, que es la alternativa para Alemania. Este partido puede ser que veamos un incremento. Hay que recordar que para entrar al Bundestag, el parlamento alemán, se necesita un 5% de los votos para un partido. En una ola de derechas o de ideas tal vez populistas en medio de una pandemia, David, ¿crees que es posible que este partido logre más escaños, más poder o algún protagonismo más fuerte? Muy buena pregunta. Creo que eso es fundamental para comprender la situación alemana actualmente. Y es que la respuesta en términos claros es sí. El partido Alternativa para Alemania logró mantener casi un 12% de su votación en la primera elección en la que participó y ubicarse como la tercera fuerza en el Congreso. Eso le permitió acceder a un total de 88 representantes en el Bundestag. Y eso es grande, es mucha gente. Esta situación, Angela Merkel la intentó contener estableciendo un cordón sanitario contra la ultraderecha. Y creo que es una táctica que ya ha sido utilizada contra la ultraderecha en varios países, sobre todo en Europa, que tiene que ver con el aislamiento sistemático de todas las posibilidades en las que esa clase de partidos puedan participar en alianza con otros partidos. El cordón sanitario para el caso de Alemania ha funcionado. Está claro que hoy, incluso en el escenario poco probable de que los partidos los partidos demócratas cristianos ganen las elecciones, incluso en ese caso, ellos están convencidos de que no negociarán con la ultraderecha. Lo mismo han planteado pues todos los partidos que están a la izquierda, obviamente, del espectro político. Y es que este partido en especial tiene en su interior una serie de discusiones bastante profundas que incluso pueden llegar a afectar la misma composición del Estado alemán. Y es que en este partido encontramos desde el ala que se presume más moderada, que es claramente anti-inmigración, un poco también homófoba, xenófoba, racista, hasta los sectores más radicales de la misma derecha que comulgan abiertamente con las ideas del pasado nazi y que de hecho desde el año 2019 los jueces han permitido llamarlos fascistas de forma concreta y clara. Entonces, esa clase de situaciones lo que genera es una polarización en la política que se ha resuelto de forma parcial en el caso de los actores políticos que participan en las elecciones por medio del cordón sanitario. Este partido logró 5 millones de votos en las últimas elecciones y se espera que para estas elecciones, de acuerdo con las encuestas que se han realizado y los censos realizados, mantenga poco menos de esa misma cantidad. Es decir, que aun cuando baje un poco su votación, sí es cierto que van a tener representación parlamentaria. Y eso es sumamente preocupante, porque su posición en términos de política internacional genera una serie de dificultades graves para la población migrante, por un lado, pero también para el desarrollo de una política multilateral y de apertura que permita la resolución de asuntos como la defensa de los derechos humanos, la garantía de derechos y la vida digna para un montón de personas que en este momento se encuentran totalmente desamparadas. Entonces, para ponerlo pues en términos claros, este partido muy probablemente va a tener representación parlamentaria, representa una gran proporción, digamos, de la población alemana y eso de por sí es algo gravísimo y
Además de eso, pues se sabe que los partidos tradicionales y los partidos de la izquierda no van a negociar con ellos. La cuestión va a ser hasta dónde se va a permitir que siga creciendo ese gran rechazo a las políticas multilaterales y aperturistas que se han venido pues formando al interior de la Unión Europea. Eso tiene también que ver con algo que ustedes planteaban al inicio del programa, que tiene que ver, por ejemplo, con las posiciones de Víctor Orbán en Hungría o las posiciones del gobierno polaco. Son posiciones que cada vez avanzan un poco más hacia el extremo de la derecha y que de por sí el solo hecho de que existan y de que se mantengan fortaleciéndose debería generarnos preocupación, porque eso implica un riesgo para el desarrollo y la ampliación de los derechos humanos. Bien, David, te vamos a pedir que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial porque queremos seguir conversando de otro tema también muy importante. Entonces, si tenés la amabilidad de acompañarnos durante esta pausa, ya ahorita volvemos con más.